Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, conectados, emocionados y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Ponte cómodo, explora nuestro contenido y espero sinceramente que te quedes un rato y te unas a nuestra increíble comunidad de amantes del cine y las series. Hoy tenemos un tema que estoy absolutamente seguro va a generar mucha emoción, debate y, por qué no decirlo, un poquito de histeria colectiva. Como ya habrán visto por el título, esa noticia que ha hecho temblar las redes sociales y ha encendido las alarmas de los corazones de millones, Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit están juntos de nuevo. Si han leído bien, y sé que esa confirmación, por ahora tentativa pero muy prometedora, les ha hecho dar un respingo de alegría. Esa dupla que nos conquistó a tantos, esa pareja de ficción que ha marcado un antes y un después en nuestras pantallas, que nos hizo suspirar, llorar y creer en el amor eterno a pesar de las adversidades, parece que vuelve a unirse. Y la pregunta que resuena en la mente de todos, la que nos quita el sueño a los verdaderos fanáticos, es ¿qué nos traerán esta vez? ¿Será algo que supere sus trabajos anteriores? ¿Nos volverán a dejar sin aliento? En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que ha puesto a temblar a las redes sociales y a todos los fanáticos de estas dos estrellas turcas, que ya son un referente a nivel mundial. Vamos a desgranar todo lo que se sabe, a analizar los rumores, a especular con fundamento sobre los posibles proyectos que podrían estar gestándose, a recordar con cariño y nostalgia sus trabajos anteriores que nos marcaron a fuego, y por supuesto, a analizar el impacto monumental que esta reunión podría tener en sus carreras y en la industria. Prepárense para un viaje lleno de intriga, análisis profundo, mucha información y, por qué no decirlo, mucha ilusión. Pero antes de empezar con todo el meollo del asunto, antes de adentrarnos en el torbellino de expectativas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con la misma pasión con la que hablamos de estas estrellas, a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven ahí abajo. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos analizando las novedades del mundo del entretenimiento, y lo más importante, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad, análisis a fondo y momentos de disfrute para ustedes, nuestra increíble comunidad. Su apoyo es nuestro motor. Bueno, vamos al grano. La noticia de que Neslihan Atagul y Burak Ozcerbit podrían estar trabajando juntos de nuevo ha explotado como una bomba en el universo de las telenovelas y el cine. Y no es para menos. Sabemos que ambos son actores de talla mundial, con una trayectoria impresionante, un talento indiscutible y una legión de seguidores que trasciende fronteras. Neslihan, con esa mirada profunda, casi hipnótica, y esa capacidad innata para transmitir emociones complejas con una simple mirada, nos ha cautivado en producciones que han dejado huella. ¿Cómo olvidar su interpretación en Kara Sevda, donde personificó a Nihan, una mujer atrapada entre el amor y el deber, con una intensidad desgarradora? Y más recientemente en Sefirin KZ, demostró una vez más su versatilidad y su poderío actoral. Por otro lado, Burak Ozcerbit, ese galán indiscutible con un carisma arrollador, una presencia escénica imponente y una habilidad para meterse en la piel de personajes complejos que nos deja sin aliento. Lo hemos admirado en series históricas como Muhteşem YZYL, donde encarnó a un personaje memorable, y por supuesto, en la producción que lo catapultó a la fama internacional junto a Neslihan, Kara Sevda. Y es precisamente en Kara Sevda donde vimos por primera vez esa química explosiva, esa conexión que iba más allá de la pantalla y que se convirtió en el alma de la serie. Kemal y Nihan, sus personajes, se transformaron en un fenómeno global. La historia de amor intensa, llena de obstáculos insuperables, pasión desbordada y drama que te mantenía al borde del asiento, nos atrapó desde el primer episodio y no nos soltó hasta el último. ¿Quién puede olvidar esas escenas cargadas de tensión, de miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, de abrazos que transmitían toda la fuerza de un amor prohibido? Esa conexión, esa chispa que crearon juntos en pantalla, es lo que ahora nos tiene a todos expectantes, ilusionados y deseando revivir esa magia. Entonces, ¿qué sabemos realmente? La información es, como suele pasar con este tipo de noticias en el vertiginoso mundo del espectáculo, aún un poco confusa. Hay rumores, hay filtraciones, hay declaraciones ambiguas de los representantes que juegan al misterio, y sobre todo, hay un anhelo inmenso por parte de los fanáticos que han estado esperando este momento desde que Kara Sevda llegó a su fin. Lo que sí parece estar más o menos confirmado por las fuentes más cercanas a la producción,
es que hay conversaciones avanzadas para un nuevo proyecto. Algunos medios apuntan con mucha fuerza a una posible serie de televisión, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una película, algo que también sería un gran acierto. Lo que sí es un hecho que nos llena de júbilo, es que los nombres de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit están sonando con una fuerza inusitada para unirse nuevamente. Ahora, la gran pregunta es a que todos nos hacemos y sobre la que miles de teorías circulan por Internet, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Si nos basamos en el rotundo éxito anterior, en la fórmula que funcionó a la perfección, una historia de amor épica, con mucho drama, giros inesperados que te dejen sin respiración y quizás algún toque de misterio o venganza, sería una apuesta segura. Ambos actores tienen la capacidad de brillar con luz propia en ese tipo de narrativas. Imaginen a Neslihan interpretando a un personaje fuerte e independiente, quizás con un pasado complicado que la persigue, y a Burak en el papel de un hombre apasionado, atormentado por un amor imposible o en una cruzada protectora. La química que ya sabemos que tienen, esa conexión innata que transmiten, podría elevar cualquier guión, incluso el más sencillo, a niveles estratosféricos. Pero, ¿y si nos sorprenden? ¿Y si deciden salir de su zona de confort y explorar otros géneros? Ambos son actores tremendamente versátiles, capaces de adaptarse a diferentes registros y de convencernos en cualquier papel que les propongan. Podrían funcionar de maravilla en un thriller psicológico, donde la tensión, la intriga y los juegos mentales fueran los protagonistas, y su química se tradujera en una tensión sexual y emocional palpable. O tal vez, ¿por qué no?, una comedia romántica mostrando un lado más ligero, divertido y pícaro de su talento. Personalmente, y esto es solo una especulación mía, creo que una serie histórica, dada la gran afición turca por este género y el dominio absoluto de Burak en producciones de época que requieren presencia y carisma, podría ser absolutamente fascinante. Imaginen a ambos inmersos en una época de intrigas cortesanas, de revoluciones, de batallas épicas que requieran tanto fuerza como vulnerabilidad. Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. También debemos considerar un factor crucial que puede determinar el éxito o el fracaso de cualquier proyecto: el equipo detrás de cámaras. ¿Quién será el director? ¿Quién se encargará del guión? ¿Quiénes serán los productores? Estos detalles son vitales, ya que pueden influir enormemente en la calidad final del producto y en la forma en que se explota el potencial de los actores. Deseamos fervientemente que se trate de un equipo talentoso, con una visión clara y que comprenda y sepa cómo potenciar esa increíble sinergia que Neslihan y Burak tienen en pantalla. Un equipo que no intente replicar Karasevda, sino que se inspire en su magia para crear algo nuevo y diferente, pero igual de cautivador. La expectación es tan alta, pero tan alta, que las redes sociales son un verdadero hervidero de teorías, deseos y peticiones de los fans. Hemos visto a muchísimos pidiendo específicamente una continuación de Karasevda, como si el tiempo se hubiera detenido y su historia de amor aún tuviera capítulos por escribir. Pero también hay una gran parte de la audiencia que pide a gritos un concepto completamente nuevo, un guión original que les permita ver a estos talentosos actores en roles diferentes, explorando facetas que quizás aún no conocemos. Es un reflejo de la devoción incondicional que han generado y de lo mucho que el público valora su trabajo y su talento. Es un privilegio para cualquier actor tener una base de fans tan apasionada, comprometida y que, a pesar del tiempo, sigue creyendo en su arte. Ahora hablemos del impacto. Si este proyecto se materializa y, sobre todo, si es bien recibido por la crítica y el público, podría ser un nuevo hito en sus carreras individuales y, sin duda alguna, en la historia de la televisión turca. Ellos ya son dos de los actores más reconocidos y exitosos de Turquía, con una proyección internacional que pocos pueden igualar. Una nueva colaboración exitosa solo solidificaría aún más su estatus como superestrellas globales, consolidando su posición en la cima. Y para nosotros los espectadores, los que hemos seguido su trayectoria con admiración, significaría volver a disfrutar de actuaciones magistrales, de una conexión en pantalla que rara vez se ve, de esa magia que solo ellos saben crear. Sería un regalo, una oportunidad de revivir emociones y de ser testigos de algo realmente especial. Es importante recordar, aunque la emoción sea palpable y las ganas de que todo se confirme sean inmensas, que debemos ser pacientes. La industria de el entretenimiento es un engranaje complejo y los proyectos llevan tiempo para ser desarrollados, escritos, producidos y finalmente estrenados. Lo que hoy son rumores bien fundamentados, mañana podrían ser confirmaciones oficiales.
Mientras tanto podemos disfrutar de la anticipación, de la ilusión y por supuesto, de seguir revisitando sus trabajos anteriores para revivir esa magia que nos enamoró. Yo personalmente he vuelto a ver algunos capítulos de Karasevda estos días, solo para recordar esa conexión, y créanme, la química sigue intacta, igual de poderosa que el primer día. Es como redescubrir un tesoro. Y ahora, llega el momento más importante para mí, saber qué piensan ustedes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Neslihan y Burak juntos? ¿Prefieren que retomen el hilo de una historia de amor como la de Karasevda, que nos marcó tanto? ¿Les atrae la idea de un thriller psicológico que ponga a prueba su capacidad de generar tensión? ¿O tal vez algo completamente diferente, un género que los sorprenda y nos sorprenda a todos? Me encantaría leer sus ideas, sus especulaciones, sus deseos más profundos en la caja de comentarios de abajo. Anímense a compartir sus pensamientos, sus fantasías cinematográficas. Este es su espacio y sus opiniones son valiosísimas. En resumen, la noticia de que Neslihan Atagul y Burak Özçivit podrían estar trabajando juntos de nuevo es, sin lugar a dudas, una de las más emocionantes y esperadas del momento en el panorama del entretenimiento. Aunque los detalles son todavía escasos y debemos tomar todo con la cautela necesaria, la simple posibilidad de ver a esta dupla tan talentosa, tan carismática y con una química tan palpable reunida en la pantalla ha generado una ola de entusiasmo que recorre el globo. Ya sea una serie de televisión que nos mantenga pegados al sofá semana tras semana, una película que marque un antes y un después en sus carreras, o algo totalmente nuevo y revolucionario, estamos seguros de que el resultado será algo que no querrán perderse por nada del mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis análisis y reflexiones sobre esta noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Espero que les haya gustado tanto como a mí investigar, recopilar información y hablar apasionadamente sobre este tema tan interesante. Si han disfrutado del contenido, si han sentido la misma emoción que yo al hablar de Neslihan y Burak, les pido de corazón que le den a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Neslihan y Burak, para que la emoción se multiplique. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione y nos motiva a ser cada día mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la ilusión los acompañe hasta la confirmación oficial.